Es, buenas noches a todos, ¿cómo les va? ¿Qué me cuentan? Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, ¿Qué novedades? A ver, díganme, cuéntenme. ¿Ninguna novedad? ¿Todo está bien? Escucha, qué bien. Entregaremos los trabajos hoy día. no, Licen, ha dicho domingo usted. Ya, Falta todavía. sí, no falta mucho. Bueno, señores, estoy atento a sus consultas. Hoy es netamente días de consulta, clases de consultas, dudas. Así que soy todo oídos. Adelante. Licen, Adelante, Tania. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Licenciado, bien. un favor. Claro que sí. Eh, en la anterior clase subimos en el foro las consultas. De esas consultas, las respuestas, Licen, ¿no las va a dar por audio o esperamos nomás? ¿Cómo? Ay, cómo se nota que no revisan el módulo, señores. Ya he subido las respuestas hace una semana. Bueno, menos de una semana, pero casi ya son Ya, porque el en fin el de módulo. semana yo revisé y no había nada. Aquí El les voy a sábado mostrar. lo revisé. Enseguida les voy a mostrar la prueba del delito. ¿Ya? Licen, Y sábado dice ahí, entré y no respuestas, había. dice entre paréntesis, video de tal fecha, O no lo respuestas. encontré, Ahorita les o voy a tal vez mostrar. no lo encontré. A ver, vamos a Ay, ver. Ahorita estoy disculpa. ingresando. No, no, está bien, bien Licen, que yo han estoy, preguntado. yo estoy buscando y no encuentro, Licen, o estoy buscando mal. Vamos a ver ahorita si estás buscando mal o si yo no he puesto. Yo recuerdo bien que sí lo he puesto y que estaba ya en el módulo. Y ahorita vamos a ver. Ahí está. Fíjense dónde está el cursor. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, ¿No están viendo mi no, pantalla? Lisa, no sabe. Ay, perdón. No está compartiendo. Ahora sí. ¿Ven el cursor? Ahí está. A Voy a ver. entrar al video más de paso. Ah, sí, dice 17 de noviembre. ¿Eh? Y eso, si no estoy mal, lo he cargado el jueves, señores. Ahí está, les voy a poner el audio. ¿Escuchamos el audio, les parece? Sí, Lisa. Ya, enseguida lo voy a habilitar, compartir. A sus consultas, preguntas respecto al trabajo final. Ahí está, ¿Sí? ¿escuchan? Para ello vamos a empezar con auditores BJ. ¿Escuchan el audio interno, señores, del video? Sí, Lizzy. Ya, entonces les dejo con el video, no dura más de 27 minutos. Ya lo que dura nuestra primera sesión. Y si hay alguna duda extra, la vamos a ir absolviendo hoy día también, ¿ya? Así que les dejo Ya, con el Lisa, audio. gracias. Me pueden interrumpir cualquier momento, yo estoy atento aquí, por si hay algo que no haya quedado claro en mi respuesta. Me dicen un ratito aquí, yo corto el video y charlamos, ¿ya? Les dejo Ya, con el Lisa, video. gracias. Y pues las preguntas que este grupo habría realizado son las siguientes. Vamos a ir en orden. Primera pregunta, para determinar el fraude o la acción que muestra que se efectuó un delito, ¿solo debe entrar como recomendación para que se haga una denuncia? ¿Se deben dar nombres y apellidos y el delito propiamente cometido? ¿Solo decir se recomienda que se investigue a fondo a esta persona ya que sus indicios demuestran esto? ¿O se dice tal persona efectuó este fraude y debe comparecer ante tribunales por los delitos tipificados en la ley? ¿Cómo debo hacer esa acusación o no? Porque dijo que nosotros no acusamos, solo sugerimos. Muy buena pregunta, Vanessa y Joel. A ver, cuando nosotros
ejecutamos una auditoría forense, lo que básicamente estamos haciendo es lo que ustedes acá dicen, ¿no? Acá, que se investiga a fondo. Nosotros como auditores forenses investigamos a fondo. ¿Sí? Investigamos a fondo siempre y cuando se trate de un hecho ilícito que incluya un fraude, ¿sí? De índole financiero. O sea, ¿a qué se refiere? A que si el juez nos pide que hagamos una investigación a fondo de una pérdida, de un robo, de una malversación de fondos, nosotros debemos determinar en nuestro informe quiénes son los responsables directos de este hecho, ¿sí? Pero no de una forma, ¿qué les digo?, de sentencia, ¿no? Son estos los que deben comparecer ante la justicia, no, sino que se debe establecer responsabilidades, ¿no? ¿Dónde está la plata? ¿A quién ha llegado? ¿Quién ha estado en contacto con esta persona? ¿Quién habría sido el contacto dentro de la empresa? O sea, de una forma más estratégica, ¿sí? Que se entienda y que se comprenda, sobre todo para el juez, porque es el único que él va a dictar sentencia y va a decir si son culpables o no, no son culpables, ¿sí? Nosotros lo único que hacemos es establecer quiénes han sido los directos responsables y vinculados con ese hecho de corrupción. ¿Está bien? Bien, segunda pregunta. Dentro del legajo permanente en relaciones de tuición y vinculación institucional, siendo una empresa que presta servicios de salud, ¿este debe contar con registro de comercio? Sí, completamente. Las empresas legalmente constituidas deben contar con registro de comercio. Tercera pregunta, dentro del legajo de planificación, en el punto de procedimientos de diagnóstico y actividades previas a la planificación, ¿podría explicar el punto de análisis de relaciones qué contenido debe entrar? Ya. Cuando hablamos de análisis de relaciones, debemos entender esto en auditoría financiera se llama control clave. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros queremos revisar, por ejemplo, el rubro cuentas por cobrar, ¿con qué está relacionado las cuentas por cobrar? Ah, con los ingresos. ¿Los ingresos con qué está relacionado? Ah, con los bancos. Entonces, hay una relación estrecha entre lo que es bancos, cuentas por cobrar e ingresos. ¿Sí? Porque el ingreso generado en el estado de resultados puede ser que haya ido a una cuenta por cobrar o haya ido directamente a un banco. Entonces, a eso se refiere con la relación, análisis de relaciones. ¿Ya? O sea, ahí hay un montón. Por ejemplo, proveedores, ¿con qué se relaciona? Con los pagos efectuados, o sea, salidas de efectivo. ¿Sí? Proveedores, ¿con qué se relaciona? Con los gastos o costos registrados en el estado de resultados. Entonces, esta línea de análisis nos permite hacer una relación entre el proceso que se está realizando dentro de la institución. Por ejemplo, para los depósitos. ¿Qué deposita el cajero? Ah, plata de los ingresos, ¿no? Entonces, para haber hecho ese análisis, yo tendría que haber analizado también o verificado los ingresos de la empresa, ¿sí? Verificar si una parte ha ido a cuentas por cobrar y si otra parte ha ido a caja, ¿no? Y de caja a bancos. Entonces, fíjense la relación bancos, caja, cuentas por cobrar y o ingresos. Entonces, ese es el objetivo de este punto de análisis. Ustedes ya tienen las observaciones, ya tienen el proceso. Lo único que tienen que hacer es complementar con este análisis. ¿Está bien? Muy bien, gracias, auditores BJ. Espero que Hice una preguntita. vamos a pasar. Va a disculpar. Claro que sí, adelante. Un favorcito. Ese es el análisis que indica, es el análisis de relaciones previas a la planificación. Sí, completamente. Ya. Ahora, un favor, licenciado. En auditoría, eso tal vez me puede sacar de duda. En auditoría financiera, para nosotros el análisis de relaciones es, digamos, de una gestión a otra gestión.
digamos, si ha incrementado, no ha incrementado su disponibilidad, cuentas por cobrar. Eso es para en auditoría financiera. En este caso, si estamos haciendo una actividad previa a la planificación, todavía no hemos hallado los hallazgos. Por tanto, el análisis de relaciones, ¿cómo podríamos saber si todavía no hay los hallazgos, digamos? Sí tenemos en práctica, pero como estamos haciendo una previa a la planificación, eso me confunde. ¿Cómo puedo relacionar? Cuando haces una auditoría forense, no te van a decir haz una auditoría de todo. La Ay, empresa que ay, te va a ay. contratar te va a decir, mira, mira, licenciado, licenciada, estamos teniendo serios problemas en esta parte, ¿sí? Nosotros generamos nuestras ventas en el día y al día siguiente se tendría que hacer el depósito. Y lo que se vende en el día no coincide con el depósito del día siguiente. Entonces nos gustaría saber qué es lo que pasa. Ahí, ¿cómo harías tu análisis? Porque no tienes ninguna información, solo te estoy avisando que el problema que existe. ¿Qué Vería relacionarías? los depósitos que se han hecho con anterioridad versus, no, no sé, no sabía. Es que ahí tenemos que ser, Esa parte. entiendo a lo que te refieres, y es justamente lo que tienen que ustedes desarrollar. Y es por eso que estamos haciendo este trabajo también, ¿no? Ahí es importante que nosotros establezcamos qué relación tiene tesorería con ventas, qué relación tiene tesorería con caja, con bancos, cuál es su vinculación, ¿me entienden? Sí, ay, Entonces, ay, ay. no es necesario que yo sepa ya la observación como tal para decir si hay relación o no. Nosotros ya tenemos que imaginarnos, o sea, tenemos que hacer una película ese momento de qué es lo que pasa. A ver, y ahí yo le tengo que preguntar al gerente con quien me esté entrevistando. ¿Y cómo hacen? Ya, las ventas de hoy, mañana se depositan, sí. ¿Hay un reporte de ventas del día? Sí, perfecto. Ese ya es una evidencia, por ejemplo. Ya. ¿Hay comprobantes de depósito? Algunos días sí, algunos días no. Otra evidencia. Ah, puede ser de que el cajero esté bicicleteando el dinero, ¿no ve? Porque si no deposita más de un día, quiere decir que el dinero del día anterior lo está usando para otra cosa. Entonces, eso ya uno tiene que relacionar. Entonces, ahí no les estoy pidiendo que hagan un estudio previo de toda la relación o del fraude que podría existir. Simplemente hacer una especie de flujograma, ¿no? Y entender esa parte del manejo de dinero, ¿no? Viene el cliente, primer paso, cliente A pasa a la etapa B, que es la empresa, cancela en efectivo. El cajero agarra este dinero y pasa al proceso C, que es el depósito, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, Liz, más o menos. Es un análisis de relaciones en realidad en el entorno, está indicando, ¿no? Totalmente, y es Más lo mismo que cercano, se digamos. hace en auditoría financiera. En Ya, ya. auditoría Solo que en financiera, este si caso es bien algo más hacemos, específico. claro, es que en auditoría financiera, si se dan cuenta, hay una relación más estrecha porque revisamos todo. Entonces ahí es más fácil de hacer las relaciones porque estamos revisando todo. Pero no se olviden que en Sí. auditoría forense estamos revisando cosas puntuales, ¿no? Sobre lo que ya hay un indicio, ¿sí? Ya hay un indicio y por eso nos contratan, no nos contratan porque el gerente se sueña mal hoy día y dice, puta, creo que me están robando plata. Voy a contratar a un auditor forense. No, hay indicios, hay antecedentes de pérdida de dinero, hay antecedentes de que el cajero no esté depositando al día siguiente, ¿no? Entonces hay reportes de Vale. faltantes, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que ya tú tengas un poco el panorama, ¿no? Y ahí tú como auditor tienes que ser capaz de relacionar todo el movimiento, de generar un flujo de información que nos permita relacionar cada etapa para poder, al momento de ejecutar, decir, aquí es el problema. El problema es el cajero, ¿no? El problema es el cajero Ya, porque él no ya. está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. ¿Me dejo entender? Sí, Liz. Sí. Entonces, a eso me refiero, ¿no? No es que
esté pidiendo otra cosa, no piensen de que es algo muy complicado, ¿ya? Ya, Licen, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más al respecto sobre este punto? Yo les sugiero, hagan un flujograma. Creo que es la mejor forma de, ¿no? Porque el flujograma te permite tener claros los procesos y establecer relaciones, obviamente, que es la idea. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces. A consultora D&D, ¿sí? De Daniela Hidalgo. La primera pregunta y única, en el legajo de planificación debemos elaborar todos los componentes del control interno, los componentes del control interno para cada hallazgo, ¿sí? Por ejemplo, para el depósito, tienen que sí o sí incluir los 5 componentes del control interno, ¿ya? Para el siguiente, para el siguiente hallazgo también, que es la contratación de servicios legales, igual, porque lo que intenta hacer esta parte de la planificación es verificar dónde se encuentran establecidos los componentes del control interno. Y ojo, ¿sí? Y ojo, o sea, acá simplemente se debe pensar que todo está bien, no es que ya tenemos que observar, ¿sí? O sea, debemos entender que los componentes del control interno son ambiente de control, evaluación, seguimiento, etcétera, ¿no? Todos estos 5 componentes, de acuerdo al informe COSO, los debemos identificar dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, al identificar, nosotros estamos estableciendo que, si bien existen estos controles internos, ¿sí? Han sido, lamentablemente, ¿qué les puedo decir? No se han cumplido. Entonces, no han sido de completo cumplimiento, pero eso ya se evidencia en la evaluación del control interno. Por eso, ojo, no tenemos que confundir. En la planificación, cuando hablamos de componentes del control interno, debemos elaborar los 5 componentes en relación a cada uno de los hallazgos, a cada uno de los rubros que están dentro del hallazgo, ¿sí? Caja, movimiento de caja, eh, contratación de servicios, ¿no? Para eso es importante establecer los componentes de control interno y ya, como nosotros ya sabemos lo que ha pasado, en la evaluación del control interno, identificar, ya, este componente no es cumplido, este componente tampoco es cumplido, ¿no? Porque la evaluación del control interno es justamente la evaluación de estos componentes. Entonces, en planificación, lo que nosotros primero determinamos son los componentes de cada control interno, o sea, de cada rubro que estamos revisando, y posteriormente lo evaluamos para ver si evidentemente se están cumpliendo eh, esos componentes del control interno dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, es simplemente una secuencia, ¿no? O sea, primero redacto qué es lo que debo cumplir, el proceso correcto, y luego al evaluar digo, esto se está incumpliendo, esto no, esto sí, esto no. ¿Está bien? Muy bien, gracias, grupo D&D. Vamos a la consultora MTSRL. Sí, de Teófilo y Morelia. Pregunta. En el hallazgo 1 del Departamento de Caja en la planilla de deficiencias, en criterios se tendría la Ley 1178, artículo 27 y artículo 3. También el Decreto Supremo 23318, artículo 13 y 17. Sí. Todo, o sea, a ver, acá no hay una receta, señores, y esto va para todos. No hay una receta para redactar el criterio, ¿sí? Únicamente nosotros tenemos que entender en esta parte del criterio que se debe mencionar el ordenamiento jurídico administrativo, ¿sí? Que se habría incumplido, ¿no? Entonces, siempre debemos partir de la ley 1178. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa estratégica del Estado, ¿no? Por lo tanto, esta ley 1178 nos va a permitir, ¿no? A través de el manejo de tesorería, el manejo de cajas, etcétera,
determinar qué es lo que se habría incumplido. Por ejemplo, hay un procedimiento general que te provee esta ley 1178 en el sistema de tesorería y crédito público, que es justamente el manejo de dinero. Y dentro de este sistema, nosotros debemos diseñar como empresa plurinacional nuestros propios manuales internos. Entonces, no solamente se debe hacer mención a lo que es la ley 1178, sino también a los documentos internos que la empresa llega a tener, ¿sí? Internos. Y de todas formas está bien, este es el marco normativo que pueden mencionar dentro de esa deficiencia como criterio, ¿ya? Pero ojo, no es simplemente decir, ay, ¿qué voy a poner ahora? Voy a buscar el marco normativo. Está bien, pero también deben hacer mención a lo que internamente la empresa tiene. Por eso es que hay algunos puntos específicos del planteamiento en que indica que si hay o no hay manuales, reglamentos, etcétera. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien, gracias, consultora MMT SRL. Continuamos con la consultora MIT también, Melania y Tania. Sí, aquí sí que se han explayado, pero vamos a ir respondiendo. Primera pregunta. Sobre las actividades previas a la planificación, ¿a qué se refiere con enfoque de auditoría esperado? ¿Y se plasmará de acuerdo a los 3 hallazgos o de manera general de acuerdo a los componentes de control interno? Muy bien, hace rato ya respondí esa pregunta. Sí hay que incluir los componentes del control interno, ¿sí? No de acuerdo a los 3 hallazgos, sino entendiendo que se están revisando esos 3 rubros, ¿sí? El rubro caja o tesorería, el rubro servicios, ¿no? Entonces, a partir de ellos sí hay que desarrollar de manera general los componentes del control interno, ¿no? O sea, ¿y cuál es el enfoque esperado? Con esto voy a lo que hace rato les venía explicando. El enfoque esperado es que se esté cumpliendo con este control interno, ¿no? Que se esté cumpliendo para poder nosotros no tener ningún problema al revisar. Pero obviamente sabemos que sí va a haber, ¿no? Porque no estamos ahí de casualidad. Hay un indicio. Y ese indicio nos está llevando a que podamos hallar esas 3 observaciones puntuales, ¿no? Entonces, ahí es importante que nosotros simplemente establezcamos los componentes de control interno para tener un enfoque esperado, un enfoque de auditoría esperado. O sea, nosotros quisiéramos encontrar así. O sea, como auditores nos encantaría ver que se estén cumpliendo todos los componentes de control interno. Entonces, por eso son actividades previas, señores. Porque yo estoy delimitando el parámetro con el cual después voy a comparar. Entonces, si digo que el proceso de caja es recibir el dinero, guardar en caja, al día siguiente mandar a depositar, ese es el procedimiento que nosotros vamos a evaluar posteriormente dentro de la planificación. Por eso es que hay un punto separado para la evaluación del control interno. Entonces, al momento de evaluar, yo voy a decir, ¿cumple con el resguardo del dinero? Sí, no. ¿Cumple con los depósitos al día siguiente después de recibir el dinero? Sí, no. Entonces, ahí es donde recién estoy evaluando bajo los parámetros que yo ya me estoy poniendo dentro de este punto. Segunda pregunta, ¿cómo se debe hacer el análisis de relaciones para los hallazgos considerando que no se tiene datos anteriores de estos 3 departamentos deficientes? Las relaciones ya se los he explicado en el grupo anterior. ¿Sí? Es importante ahí considerar qué relaciones existen entre caja, ingresos, etcétera. Simplemente hay que hacer mención a las relaciones vinculadas con estos 3 hallazgos. Para el caso 1, pues podemos decir que la caja se relaciona con las cuentas por cobrar, se relaciona con los ingresos, se relaciona con el movimiento en bancos, ¿sí? ¿Cómo se debe hacer el análisis? Bueno, me han repetido la pregunta. Sobre la evaluación de los 5 componentes del sistema de control interno, tercera pregunta. ¿Cómo se debe desarrollar? Programas y narrativos, pruebas de recorridos realizadas, programas de cumplimiento de componente, planilla de pruebas, narrativos, pruebas de recorridos realizadas, programa de cumplimiento. Bueno, aquí grupo MIT, está desordenada su pregunta, pero la entiendo, ¿sí? A ver, cuando nosotros evaluamos un control interno debemos utilizar la mejor técnica.
La técnica que nos permita a nosotros tener certeza sobre esa evaluación y decir si cumplen o no cumplen. ¿Cuál es el nivel de riesgo? ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos responder al momento de evaluar. Ahora, eso ustedes lo tienen que desarrollar, ¿sí? De repente algún grupo dirá, es mejor la entrevista. Sí, pero en la entrevista te pueden decir todo, ¿no? El gerente te puede decir, todo está bien, somos la empresa ideal, la empresa perfecta, cumplimos con nuestros reglamentos, ¿no ves? Y tú vas a creer, ¿sí? Ahí hay un riesgo, ¿no ves? De que no sabes. Entonces, de repente puedes hacer una entrevista, pero complementar con recorrido a la empresa, ¿no? Y verificar que lo que te haya dicho el gerente o el gerente administrativo financiero se esté cumpliendo, ¿no? Para eso, si tú quieres complementar esto, puedes hacer flujogramas. Bien, porque en el flujograma tú vas a determinar dónde puede existir mayor riesgo. Por ejemplo, yo en caja podría verificar el riesgo de que exista dinero dentro de caja durante varios días, ¿no? Entonces, ahí yo puedo identificar eso a través de un flujograma. Entonces, eso depende de ustedes cómo lo quieran enfocar. Lo importante para su trabajo es que ustedes estén conscientes de que esa evaluación del control interno les va a derivar a los hallazgos que ya tienen, ¿sí? Entonces, ojo, tendría que ser, ¿qué les digo? Tendría que ser lógico, ¿no ve? Si yo sé que la plata, hay diferencias en depósitos en dinero, o sea, ahí hay un control que no ha estado bien llevado a cabo. Y eso es lo que ustedes tienen que justamente identificar, ¿sí? Bien, vamos a ir al siguiente grupo, Consulting SRL, de Lorna Camacho. Primera pregunta, en el hallazgo patrocinio legal a empresa plurinacional, ¿qué comprobante se podría adjuntar fuera de los dos depósitos bancarios? ¿Qué comprobante? Si quieres respaldar la transacción, en realidad acá es un tema de simulación de gastos. Entonces acá, para respaldar tu hallazgo, lo que tendrías que presentar es, si no estoy mal, hay dos listas de aranceles, ¿no? Del Colegio de Abogados. Quizás está con otro nombre, pero está como los honorarios oficiales emitidos por el Colegio de Abogados. Entonces, esto también tendría que ingresar, porque hay uno correcto y hay uno que ha sido alterado, distorsionado, ¿ya? Entonces, ahí también podrías incluir esto. Para cada hallazgo debemos hacer condición, criterio, efecto, causa, conclusión, recomendación. El orden correcto, Lorna, es condición, criterio, causa, efecto, recomendación y conclusión. Y sí, la respuesta es sí, para cada hallazgo. Gracias. Una preguntita acerca de eso. Vamos a He ir visto al algunos, grupo. Adelante, perdón, adelante, he adelante. visto algún modelo licenciado que decía condición, criterio, causa y recomendación. Y ahora el que nos ha mandado usted dice conclusión también. Sí, ¿Puede servir al otro o sí tenemos que hacer lo que yo les he mandado. el... Ay, 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 Sí, a lo ver, la adaptamos. conclusión más tiene que con un sentido de realizar, ¿qué les digo? De que ustedes emitan una opinión personal, porque quien concluye ahí es el auditor, ¿no? Ah, ya. Respecto a todos los aspectos que han ido redactando, tanto en la condición, criterio, causa, efecto y recomendación. De hecho, la conclusión va Ah, antes ya, de ya, la ya. recomendación. ¿Sí? Sí, ya, licenciado, Entonces, gracias. sí, es importante que ustedes viertan su opinión respecto a eso. ¿Ya? Bien, continuamos. Nos falta un poquito. Grupo Consultora Audifor, SRL, ¿sí? De Reader Plaza. Pregunta 1. Según la revisión que se realizó el auditor para ver los depósitos de julio, se evidenció que el encargado extravió los recibos de los depósitos. ¿Cómo se debe realizar una planilla analítica si no se tiene respaldo de los recibos?
Es que en realidad acá, Reader, la planilla Alejandra, no rayes mi pantalla. Bórralo. analítica tiene que concentrarse en que hay una distorsión, una diferencia entre el depósito efectuado y el dinero, ¿no? O sea, ustedes esto ya lo tienen en el planteamiento. Simplemente digan, ¿no? Saldo según auditoría, saldo según contabilidad y diferencia. Y esa diferencia debería ser igual a la que están encontrando en su planteamiento, ¿no? El hecho de que los recibos se hayan perdido, eso tendría que ir como complementación de la observación. O sea, no se tendría que hacer una planilla analítica de decir, a ver, recibos según auditoría contra recibos según contabilidad. No, o sea, para nada. Esto es netamente informativo. Acá lo que nos importa, nos interesa es cuantificar cuánto es el dinero que se habría distorsionado en los reportes financieros versus lo que está efectivamente en el banco. Pues eso es lo que nos interesa a nosotros respaldar. Ya el tema de los recibos, si existen o no, eso tiene que complementar mi observación y decir, se quiso evidenciar la cantidad de recibos o la suma total de los recibos, pero lamentablemente no se cuenta con ellos. Han sido extraviados. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tendríamos que informar dentro de nuestro informe ejecutivo? Que el encargado ha extraviado estos recibos. Entonces, ahí hay algo raro, ¿no? O sea, ¿cómo va a extraviar el encargado recibos que están directamente ligados a esta parte del hallazgo? Ahí podríamos indicar de que el encargado, ¿sí?, no ha cuidado bien, no ha resguardado bien esta información delicada y que tiene que ver con la investigación. Entonces ya es un implicado más dentro de la investigación, ¿ya? Muy bien, Reader. Pasemos con la consultora Audible SRL. Audible SRL de Paredes Anacare. ¿Es necesario hacer planillas sumaria, subsumaria y de diferencias? Sumaria y subsumaria, no. Ana, de diferencias, completamente. O sea, planilla analítica de diferencias, deficiencias, ajustes, sí, ¿no? Bueno, ajustes ni tanto en realidad. Solamente analíticas, diferencias y planilla de deficiencias, ¿ya? En el legajo de comunicación de resultados, ¿es necesario decir los nombres de los culpables o solo el cargo de cada uno de ellos? Primero que no tienes que resumir como culpables. Ahí ya, y eso es para todos. No pueden decir ustedes, el culpable es este. No, no pueden, ¿sí? Lo único que tienen que informar es quiénes han estado dentro de todo ese proceso, ¿no? Ha estado Juan Pérez, quien iba a depositar el dinero. Ha estado Pepito Grillo, quien recibía el dinero efectivo. Ha estado, no sé, otra persona encargada de, pero no estamos culpando. Nosotros no podemos culpar. Simplemente debemos dejar claro quiénes han estado vinculados a este hecho y qué función han cumplido sobre este hecho, ¿sí? El único que puede decir que es culpable o no es el juez. Y nosotros lo que tenemos que darles es ese informe al juez y decir al juez, a ver, ¿qué ha pasado aquí? A ver, este ha intervenido, este no, este sí, este no. Ah, ya, este es culpable, sí. ¿Por qué? Porque él es el que ha llevado la plata. Este no es culpable, ¿por qué? Porque él simplemente estaba de guardia de seguridad, ¿no? O sea, ustedes no pueden determinar quién es culpable o no. Lo único que tienen que informar es cómo cada persona ha participado del hecho. Nada más, ¿sí? Gracias, Ana Karen. Consultores NID de Daniela y Emilia. Bien, se va a cortar en cualquier momento. Retomamos la sesión para concluir el video, ¿ya? Atentos, por favor.